Hola. Se preguntarán algunos por qué cambié tanto la intro como el encuadre del video, y es que realmente es muy cansado estar grabando durante 1 o 2 horas seguidas de pie, ya que me equivoco muchísimo, aunque ustedes no lo vean. De hecho, aunque tenga un guión escrito, que de hecho estoy siguiendo un guión que yo escribí, y aún así me equivoco. Aún así, considero que esto le da un aire mucho más fresco al canal, y no tan monótono como lo habíamos estado haciendo. Y bueno, me gusta considerar tanto este video como mis anteriores videos como una charla de mí para ustedes, los espectadores. Estar platicando en este video. Así que tenga lo que tenga que durar, no me importa tardarme mucho, sino pasarla bien, que te entretengas y te relajes. Y bueno, no me importa darle un toque diferente a este video y a este canal. Bien, la potenciación. Para empezar este video hay que entender qué es la potenciación. Y para eso vamos a plantear una analogía muy sencilla. ¿Cómo podemos representar la multiplicación como factores de suma? Todos estamos de acuerdo que multiplicar es sumar varias veces un número determinado, la cantidad de veces que otro número nos lo diga. Es así que 2 por 3 se puede escribir como 2 más 2 más 2, es decir que el 2 se multiplica por 3 porque se está sumando 3 veces como factores de multiplicación. Esto nos ayuda a reducir tanto tiempo como espacio al momento de hacer operaciones básicas, específicamente en los números que son muy grandes. Un ejemplo puede ser un 23 por 1.000.000 en factores de suma. ¿Tenemos que escribir el 23 1.000.000 de veces sumándose? No. Entonces eso es uno de los usos también que se le da a la multiplicación. Y para completar la analogía podemos entender a la potenciación como el multiplicar varias veces un número por otro número determinado que nos diga cuántas veces tiene que multiplicarse el primer número. Es así como que 2 por 2 por 2 se puede representar como 2 al cubo. Es como una notación para que me entiendas mejor. Vamos a ir por partes. Ahora vamos a ver la composición de la potenciación y las partes de esa composición. Para ello voy a utilizar esta siguiente estructura. A a la n, en donde a y n pueden ser cualquier real, aunque hay una restricción. Ahorita te voy a platicar de eso. La letra A en estructura recibe el nombre de base y la letra n recibe el nombre de exponente. Además que esas multiplicaciones de a las veces que n nos diga se les denomina factores. Y por último, el resultado de la operación recibe el nombre de potencia. Hasta ahora no hemos visto nada complicado, pero esta estructura por sí sola es muy inestable. Para ello vamos a utilizar unos casos especiales en donde rompen con esa estructura que te acabo de plantear y vamos a ir fortaleciendo poniendo restricciones. Vamos despacio. Estaremos de acuerdo que en una potencia a la n, a y n pueden ser números naturales, es decir, todos los números enteros positivos y no hay ningún problema. De aquí viene, por ejemplo, la definición de que un número elevado a la 1 es el mismo número porque ese número se multiplica por sí mismo una vez como factor. Al igual que a la segunda potencia, a la que se le llama cuadrado, es el mismo número multiplicado por sí mismo como dos factores, es decir, a por a. Y un número elevado a la tercera potencia, a la que se le llama cubo, es el mismo número multiplicado por sí mismo como 3 factores, es decir, a por a. Eso es siempre y cuando sea el exponente natural. En este caso no cuento el 0, pero dijimos al principio que tanto la base como el exponente pueden ser reales, ¿no? ¿Y cómo sabes el 0 pertenece a los reales? ¿Qué pasa con la potencia de un número al exponente 0? ¿A se multiplica como factor 0 veces? No tiene sentido, así que se define que el resultado es 1. No estamos multiplicando por 0, así que por eso es 1. Listo, en una potencia cuya base es un real y el exponente también, no hay problema. ¿O sí? Ya vimos que el exponente puede ser cualquier real incluyendo el 0 cuya base sean naturales, pero habíamos visto que la base pueden ser reales, pero no hemos cuestionado al 0. ¿Qué pasa si tanto la base como el exponente son 0? Digo, es un caso muy poco probable que te encuentres, de hecho es más probable que te encuentres antes con un 0 entre 0 que un 0 a la 0. ¿Pero qué es esto? Es un caso muy particular cuyo resultado no está determinado, pero para que no nos encontremos y nos enfrentemos con este niño feo, vamos a plantear restricciones. Habíamos dicho que en una potencia tanto la base como el exponente pueden ser reales, y que en una potencia de una base elevada a la 0 es 1. Pero si yo no pongo la restricción
en el planteamiento de la estructura estaría indicando que 0 a la 0 puede ser 1, pero es algo inválido, así que puedo entonces decir A y N pueden ser reales, pero A puede valer 0 si y solo si N es diferente de 0, y N puede ser 0 si y solo si A es diferente de 0. Quiero que te des cuenta que la estructura que ya planteamos es mucho más rígida que la que primeramente nosotros pusimos, pero aún así queda un caso muy particular. No es nada de cambiar la estructura, pero sí vamos a verlo. Habíamos dicho que el exponente podía ser un número real incluyendo el 0, siempre y cuando la base no sea 0. Pero, ¿qué pasa cuando el exponente es negativo? Por ejemplo, un a la menos 3. ¿A se multiplica por sí mismo menos 3 veces? No, y es que aquí entra una de las propiedades de los números reales, la del inverso multiplicativo de a. Esta dice que la multiplicación de dos números que nos den el elemento de identidad de la multiplicación, que es el 1, entonces se define el inverso multiplicativo de a como 1 sobre a, y al 1 sobre a se le puede reescribir como a la menos 1. Por lo tanto, una potencia de exponente negativo es una notación del inverso multiplicativo de la base, en donde el denominador funciona como base y el exponente se vuelve positivo. Por ejemplo, un a la menos 3 es igual a 1 sobre a al cubo. Esto se vuelve mucho más interesante. Todas las estructuras y composiciones y definiciones que te acabo de decir se utilizan en unos teoremas de la potenciación, pero esto es delta factorial, así que te voy a explicar de dónde sale todo eso. Así que vamos con los teoremas. Para comenzar te voy a decir algunas cosas que son bastante básicas pero que vale la pena recapitular. En este caso, que el número 0 y el número 1 tienen una propiedad muy importante, y es que cualquiera de sus potencias sea el exponente natural. En este caso, en el caso del 0, el exponente debe ser diferente de 0, ya que 0 a la 0 es inválido. En este caso no, porque 1 a la 0, pues ya sabemos que es 1. Son sus potencias, esos dos números, son iguales, cualquiera de sus potencias. Es decir, por ejemplo, un 0 al cuadrado, pues sería 0 por 0, y eso nos da 0 por 0 es 0, ¿no? Es 0. Es lo mismo que vimos. 0 a la 5 o 0 a la quinta potencia, pues sería 0 por 0 por 0 por 0 por 0. Y eso nos da 0 como tal. 0 a la 10 también es 0. Y 0 a la 1000, ¿cuánto es? ¿Adivinaste? 0. En el caso del 1, pues sería 1 al cuadrado, pues sería 1 por 1. Y eso es 1. 1 a la 5 es 1. 1 a la 10 es 1. Y 1 a la 1000 es 1. Además de que 1 a la 0 también que es 1. Algo que es muy importante que sepas es esta propiedad. En una potencia cuya base sea siempre positiva, elevada a un exponente impar o par, siempre te va a dar un resultado positivo, al igual que en una potencia de una base negativa, elevada a un exponente par de fuerzas, te va a dar un resultado positivo. En cambio, una potencia de una base negativa elevada a un exponente impar, pues te va a dar siempre un resultado negativo. Vamos a ver unos ejemplos. Un más 1 al cuadrado. Más 1 al cuadrado es más 1 por más 1. Y el producto de dos números positivos por leyes de signos es positivo. Es decir, en este caso 1 por 1 es 1. ¿No? Un más 2 al cubo, pues sería escribirlo más 2 por más 2 por más 2. Por leyes de signos el resultado es positivo. Y el resultado de esto pues es 8. ¿Sí? Un más 5 al cuadrado pues sería un más 5 por un más 5. El resultado es positivo por la que te acabo de decir, y por leyes de signos puedes comprobarlo como tú quieras. El resultado es positivo y el resultado como tal de esta multiplicación de estos dos números pues sería 25, positivo. En cambio, en esas operaciones de aquí, un menos 3 a la cuarta potencia, pues se puede escribir como menos 3 por menos 3 por menos 3 por menos 3. Y como te dije aquí, una potencia elevada, una potencia de base negativa elevada a un exponente par, el 4 es par, el resultado que va a ser positivo. Siempre positivo.
Y vamos a multiplicar estos 3 4 veces. 3 por 3 es 9. Por 3, 27. Por 3, 81. ¿No? Y ya. Vamos con otro ejemplo. Menos 4 al cubo. Menos 4 al cubo es menos 4 por menos 4 por menos 4. Y una base negativa con un exponente impar. El 3 es impar. Pues sería el resultado siempre que es negativo. Negativo. 4 por 4 es 16. Por 4, 64. Y ya acabamos. ¿Sí? Creo que es un poco tarde de decirlo, pero los números pares son los que se pueden dividir entre 2 y los impares son los que no. Al igual debo decirte que estas propiedades aplican para bases fraccionarias y como ya sabes multiplicar fracciones pues no hay ningún problema. He visto que muchas personas se confunden y se dan de topes con estos dos casos particulares. Fíjate cómo lo voy a leer. El inverso de una potencia de una base... He visto que muchas personas se confunden y se dan de topes con estos dos casos particulares. Fíjate cómo lo voy a leer. El inverso de una potencia de base a a la n es diferente que una potencia de base negativa a la n. Hay que entender también el lenguaje que estoy utilizando y cómo hablamos y cómo escribimos. Para ello vamos a utilizar un ejercicio o un ejemplo muy sencillo para ver si estas dos cosas son iguales. Para eso vamos a utilizar o darle valores a las variables o las literales, como quieras llamarlo. En este caso a le vamos a dar el valor 5 y a la n vamos a dar el valor 2. En este caso sería menos 5 al cuadrado y este caso sería menos 5 al cuadrado. Fíjate cómo di la acentuación, el espacio y la separación de lo que dije. Menos 5 al cuadrado, menos 5 al cuadrado. ¿Sí? Este caso de aquí sería menos porque el exponente no engloba al signo, no lo engloba, solamente está potenciando el 5 como tal. Entonces sería menos 5 por 5. Porque es 5 al cuadrado, o sea, se multiplica como por sí mismo dos factores. Y eso, ¿cuánto nos da? Negativo. 5 por 5 es 25. ¿Vale? En cambio, el otro caso sería menos 5 al cuadrado. Eso sí engloba el signo, por eso puse los paréntesis. Los paréntesis nos ayudan a no confundirnos, explicar mejor las cosas. Y eso sería menos 5 por menos 5. Y menos 5 por menos 5, por leyes de signos, el producto de dos números negativos, pues el resultado es positivo. 5 por 5, 25. ¿Ves que no son lo mismo? ¿Ves que no es lo mismo? Si fuera lo mismo, esto nos estaría planteando que menos 25 es igual que 25, positivo. Y esto pues está mal porque son diferentes. Bien, ahora sí empezaremos a demostrar teoremas de la potenciación. En este podemos ver en un caso muy particular, multiplicación de dos potencias de la misma base y exponentes diferentes, los exponentes se suman. Pero, ¿por qué pasa esto? Vamos a demostrarlo. Primeramente vamos a reescribir o representar de otra forma esta multiplicación de potencias de la misma base. A la n, como ya habíamos visto en la definición de potencia, pues sería representar como tal la base multiplicándose a sí misma n veces, o sea, lo que el exponente nos diga, n veces. Y esto está multiplicando, ¿no? Entonces esto lo podemos representar como la multiplicación de la misma base ahora m veces. Y ahora esto, como es una multiplicación como tal, no estamos utilizando otras operaciones básicas en esta estructura. Entonces esto podemos quitar los paréntesis porque se sigue multiplicando esto. Sería así por a. Sería nada más quitar los paréntesis porque se sigue multiplicando esto. ¿Y cuánto vale esto? Lo que n más m nos diga. Por eso es que se suman. Bien, vamos a poner unos ejemplos para que no te pierdas y reafirmes este teorema.
tenemos un 2 a la quinta potencia por 2 al cubo. Y eso podemos representar a 2 a la 5 como 2 por 2 por 2 por 2 por 2. O sea, el 2, que es la base, se multiplica por sí misma lo que nos diga el exponente, es decir, 5 veces como factor. Y eso está multiplicando por 2 al cubo. 2 al cubo es 2 por 2 por 2. ¿Estás de acuerdo? Entonces, quitando los paréntesis, pues solamente sería toda esta multiplicación lo que n más m nos diga. Es decir, la suma de exponentes, la base se conserva y los exponentes se suman. En este caso 5 más 3. Y 5 más 3, como sabemos, es 8. Es decir, 2 a la octava potencia. ¿Y eso cuánto nos da? Nos da 256. Que prácticamente sería lo mismo que desarrollar 2 a la 5 por, bueno, el resultado que nos salga de aquí, multiplicarlo por 2 al cubo. Y vas a ver, tú compruébalo, que va a ser lo mismo que 256. Otro ejemplo para que no te pierdas. 8 al cuadrado pues sería 8 por 8. Porque se multiplican las potencias, 8 al cuadrado pues ya sabemos que es 8 por 8. La base se multiplica por sí misma, el número de exponentes o el exponente, lo que el exponente nos diga. En este caso 2. Y quitando los paréntesis pues sería multiplicándose todo. Es decir, lo que nos diga n más m. En este caso la base se conserva y los exponentes se suman. En este caso 2 más 2. Y como sabemos 2 más 2 es 4. 8 a la cuarta potencia, como sabemos, nos da 4096. Que sería lo mismo que si nosotros multiplicáramos 8 al cuadrado, que es 64, por 64. 64 por 64, vas a ver que te da 4096. Ojo, una aclaración. Esta propiedad solo se aplica si las bases son iguales. Si fueran diferentes las bases, es decir, que esta base sea diferente a esta, ya no aplica el teorema. Igual esta regla es un tanto repetitiva y de hecho es la contraparte de la anterior. Aún así vamos a revisarla. Un cociente de potencias de la misma base pero exponentes diferentes, los exponentes se restan y la base se conserva. ¿Pero por qué pasa esto? Vamos a revisar primero la representación de las potencias. En este caso a la m es la misma base multiplicándose a sí misma lo que m nos diga. Y a la n es exactamente lo mismo, solamente que lo que n nos diga. Dependiendo si m es mayor que n o es menor que n, las simplificaciones de la base dependerán de lo que nos diga m y n. El siguiente paso, dependiendo si m y n son iguales, m es mayor o m es menor, pues estarán simplificando las bases de numeradores y denominadores. ¿Por qué se simplifican? Porque se están multiplicando. Es como si nosotros hiciéramos la base sobre la base por la base sobre la base por la base sobre la base y números o cociente de números iguales que nos da 1 por 1 por 1, ¿no? Dependiendo si m es mayor que n, pues lo que es n se va a acabar primero, es decir que se va a volver 1 primero y nos va a quedar un resultado entero. Si m es menor que n, entonces lo que es el numerador nos va a quedar 1, porque se va a volver 1 primero. Se va a simplificar primero, para que me puedas entender. Aquí está representado en este paso, ¿sí? Y esto en qué recae, en el resultado que tenemos aquí. La base se conserva, pero los exponentes se restan. Bien, vamos a poner unos ejemplos para que no te pierdas. En este caso, m es mayor que n, ¿sí? A m vamos a darle el valor de 8 y a n vamos a darle el valor de 2. En este caso nos quedaría a la octava potencia sobre a al cuadrado. A la octava potencia se puede representar como a multiplicándose por sí misma 8 veces y a al cuadrado como a por a. Estas dos a's se simplifican, ya que se están dividiendo sobre sí mismas, es decir, si nosotros estuviéramos hablando de esto por a y todo eso, ¿no? Cocientes de números iguales que nos da esto es 1 y esto es también 1. Por eso se simplifican. Y eso que nos da, como n es menor que
m, se acaban primero los denominadores. Y como se simplificaron dos a's, dos bases del numerador, ¿cuántas bases nos quedan en el numerador? Ya que los denominadores se acabaron, nos quedan 6, porque se simplificaron 2, ¿sí? 8 menos 2 es 6, por eso nos quedan 6 bases. ¿Y esto cómo se puede escribir? Como a la sexta potencia. Bien, vamos con otro ejemplo. En este caso, m es menor que n, ¿sale? Por eso, al momento de darle valores a m y n, a m le dimos 3 y a n le dimos 9. Por eso nos queda a al cubo sobre a la novena potencia. A al cubo se puede representar como a, es decir, la misma base multiplicándose como factor de multiplicación 3 veces, es decir, lo que nos dice el exponente. Y a la 9 como este bicho, ¿no? Y al simplificar estas bases, porque se están multiplicando, ya te dije por qué se simplifican, pues se acaba primero el numerador, por eso se vuelve primero 1. Y el numerador pues se simplifican 3 bases de 9, pues nos quedan 6 bases, ¿no? Multiplicándose a sí mismas. Y esto se puede reescribir como 1 sobre a la sexta potencia, o 1 sobre a la 6, porque se están multiplicando 6 bases, por eso se pone el exponente 6. Pero como habíamos dicho en el inverso multiplicativo, pues esto se puede reescribir como la notación de a la menos 6. Que esto es igual que haber restado los exponentes 3 menos 9, ¿no? En el caso anterior, nosotros habíamos puesto un 8 menos 2, un a la octava menos, bueno, sobre a la, no es cierto, era un a al cuadrado, ¿no? Y eso que nos dio a la sexta potencia, que era lo mismo que nosotros restáramos los exponentes. Por eso ese teorema vale para para cocientes de potencias de la misma base, pero de exponentes diferentes en donde se restan. Y ojo, quiero aclararte también que las bases deben ser las mismas. Si las bases cambian, ya no se aplica ese teorema. Seguimos con una de las reglas más conocidas de las potencias, las potencias de potencias. Sinceramente esto no tiene mucha ciencia, pero vamos a explicarlo de todas formas. Esto no es nada complicado, el representar una potencia como factores ya lo hemos hecho. En este caso el a la m funciona como una base general elevada a un exponente n. Es decir que esta base a la m aparece multiplicándose a sí misma n factores, lo que n nos diga. Y a la vez a la m es una potencia, es decir, la base, que esta base es a, aparece multiplicándose a sí misma, lo que m nos diga, m factores. Con lo que tenemos una base a la m por n factores. Por eso se multiplican, para calcular los factores totales donde a se multiplica a sí misma. Es decir, que esto se puede reescribir como una base, donde la base se conserva, y los exponentes se multiplican, porque debemos calcular ahora sí que cuántas bases particulares, es decir la a, se están multiplicando por lo que nos digan los dos exponentes. Vamos a poner un ejemplo dándole valores a m y a n como exponentes. En este caso m va a valer 4 y n va a valer 3. Leyéndolo sería a la 4 al cubo, ¿sí? A la 4 funciona como base general, es decir que a la 4 se multiplica por sí mismo 3 veces como factor de multiplicación. Y como habíamos visto en el primer teorema, que son multiplicación de potencias de la misma base, pero exponentes ya sean diferentes o iguales, pues se suman. Por eso sale como a la 4 más 4 más 4, porque son la misma base, solamente que se están sumando los exponentes. Y 4 más 4 más 4, ¿cuánto es? A la 12, que aplicándose teorema de otra base, otra forma de resolverlo, pues sería básicamente a la 4 al cubo, sería como multiplicar a la 4 por 3, y 4 por 3 es 12, a la 12. Esta es una de las reglas poco conocidas de las potencias, pero realmente es algo importante, muy sencillo y básico, ¿sí? Pero aún así vuelvo a reiterar, es muy importante. Realmente esta propiedad se demuestra poniendo ejemplos,
o bueno, no tanto poniendo ejemplos, sino que los ejercicios se cumplan. Es algo como la aplicación. Para ello vamos a corroborar que esta propiedad se cumple. En este caso vamos a poner ejemplos. Para este ejemplo vamos a ver si esta igualdad se está cumpliendo. Si esta multiplicación de bases a un exponente es igual que distribuir los exponentes y multiplicar las bases, ¿sí? Las potencias, por así decirlo. Para empezar vamos a desarrollar este paréntesis primero, porque todo este paréntesis vale un número y ese número vamos a elevarlo al cubo, ¿sí? Esta multiplicación de bases, 3 por 7 por 5, ¿cuánto nos da? 105. Y este 105 vamos a elevarlo al cubo, ¿sí? Para saber si esta igualdad se cumple vamos a desarrollar esas potencias independientes multiplicándose. 3 al cubo, ¿cuánto es? Son 27. Por 7 al cubo, ¿cuánto es? 343. Por 5 al cubo, ¿cuánto es? 125. Ahora vamos a desarrollar el lado de la igualdad. 105 al cuadrado, ¿cuánto es? Nos da 1.157.625. Y este producto de potencias también da lo mismo. Te pregunto, tú debes corroborar si esto, ayudarme, si esto es correcto. Pues sí, es correcto. También nos da 1.157.625 y corroboramos que ese teorema es correcto, ya que la igualdad siempre se cumple. Vamos con este segundo ejemplo. Vamos a corroborar que este ejercicio cumpla con el teorema que estamos planteando. En este caso, primeramente vamos a corroborar o a ver cuánto vale este paréntesis. Este producto que es 2 por 3 por 5, ¿cuánto vale? Vale 30 al cuadrado. Y vamos a desarrollar esas potencias independientes y después multiplicarlas. 2 al cuadrado es 4. Por 3 al cuadrado es 9. Por 5 al cuadrado es 25. 30 al cuadrado es 900. Y 4 por 9 por 25, perdón. Corrobóralo, es 900 también. Por lo que terminamos deduciendo y concluyendo que el teorema es correcto para cualquier base, por así decirlo, que A, B, C y M sean pertenecientes a los reales. Una de mis propiedades favoritas, la verdad. Primeramente, quiero que revises la restricción que te estoy poniendo en este teorema, ¿sale? Tanto A como B como M pueden ser cualquier real, pertenecientes a los reales, solamente que B debe ser diferente de 0. El denominador debe ser diferente de 0, ya que en una fracción cuyo denominador es 0 es inválida, es indefinida, por así decirlo. Y algo indefinido elevado a algo no se puede operar, ¿sí? No se puede. Por más que quieras, no se puede, ¿sí? El numerador, es decir, A, puede ser 0 sin ningún problema, ya que primeramente se simplificaría la fracción y después la potencia, ¿sí? Eso nos daría 0 a una potencia M perteneciente a los reales. Pero si te encuentras con que el numerador y el exponente es 0, aléjate de ahí porque explota. Bien, al igual que en los teoremas anteriores voy a poner dos ejemplos para que puedas verlo. En este caso nada más es un ejemplo, solamente que la parte roja es aplicando el teorema y la parte azul es aplicando otro método alternativo, como si el teorema no existiera, ¿sí? Para que veas que sí se cumple. Para el ejemplo que donde sí se aplica el teorema, pues sería 10 sobre 15 o 10 quinceavos al cuadrado. Como se reparten, se reparte en el cociente el exponente, en la base sería 10 al cuadrado sobre 15 al cuadrado. 10 al cuadrado, como sabemos, es 100 porque es 10 por 10. Y 15 al cuadrado es 225 porque es 15 por 15. Y simplificando esta fracción, dividiendo las dos, tanto el numerador como el denominador, entre 25, nos sale que es 4 novenos. Es lo más que se puede simplificar. En cambio, en el método alternativo, como si el teorema no existiera, pues primeramente simplificaríamos esta fracción primero y después potenciaríamos, ya que si no nos saldría esto y después tendríamos que simplificar. Entonces primero simplificamos. 10 quinceavos es igual que 2 tercios. Simplificando este numerador
y denominador entre 5. 2 tercios al cuadrado es 2 tercios por 2 tercios, y multiplicación de fracciones ya lo sabemos hacer. 2 tercios por 2 tercios es igual a 4 novenos, es lo mismo que aquí. Básicamente el teorema está bien planteado, sin ningún problema. Y bien, para el segundo ejemplo tenemos exactamente la misma estructura. Lo rojo es aplicando el teorema y lo azul es como si el teorema no existiera, un método alternativo, ¿sí? En este caso, este ejemplo es un poco raro porque no está simplificado, ¿sí? Menos 9 sobre 4 al cuadrado. Los exponentes se dividen, es decir, como que se reparten entre el cociente, entre las bases del cociente, numerador y denominador. Y sería menos 9 al cuadrado, que es 81 porque es menos 9 por menos 9. Por leyes de signos el resultado es positivo y 9 por 9 es 81. Y 4 al cuadrado pues sería 16. La base es positiva, no hay ningún problema. Sí, esto nos da 81 16avos. Y según el método alternativo, que es la parte azul, pues básicamente nos dice que primeramente simplifiquemos la fracción de adentro. Menos 9 como numerador y 4 positivo como denominador, pues se podría reescribir como menos 9 cuartos al cuadrado porque se sigue conservando el exponente. Y este menos 9 cuartos al cuadrado pues se podría reescribir como menos 9 cuartos por menos 9 cuartos. Y producto de dos números negativos, el resultado es positivo por leyes de signos, que ya lo habíamos visto en un video anterior. Y menos 9 cuartos por menos 9 cuartos, ¿cuánto nos da? 81 16avos, que básicamente es lo mismo que con el teorema, así que está bien planteado. Y ¡pum! El teorema es correcto. Ah, perfecto. Ya explicamos las potencias y sus teoremas, ya todo está claro. Espera. ¿Estás de acuerdo que solo trabajamos con exponentes enteros? ¿Y qué pasa si el exponente es un número fraccionario? Oh, amigo o amiga, es que eso engloba un tema mucho más grande. Las raíces. Pero es que eso no es todo realmente. Te hago una pregunta como suscriptor o suscriptora que eres. ¿Realmente todo lo que te he enseñado es lo suficientemente sólido? Esta pregunta va mucho más allá de la composición y del contenido del canal. No me refiero a lo que te he enseñado en los videos anteriores, sino en este. Si todo lo que te dije es realmente sólido, tanto las definiciones, o como por ejemplo si se me ha pasado una composición, una estructura, una restricción. Y lamentablemente la respuesta es no, no es lo suficientemente sólido. De hecho, uno de los teoremas está incompleto. Y lamentablemente ese teorema que está incompleto, así es como se enseña en el sistema educativo, por lo menos de mi país. Y eso nos acostumbra a hacer cosas que no están correctas, no están bien. Y después vienen muchísimos problemas en el desarrollo de ejercicios y en el análisis de esos ejercicios. Quisiera, más que eso, que me pusieras, si es que viste el error o lo que falta en ese teorema, que me lo pusieras aquí abajo en los comentarios. Diciéndome qué teorema es el que está mal, el que está incompleto como tal. Te agradecería mucho que me lo pusieras, ya que eso trabaja un sentido de percepción y un cuestionamiento de lo que sabes. Yo te diré qué teorema está incompleto en el siguiente video. ¿Por qué? Porque necesito como tal el tema que viene en el siguiente video, que son las raíces. Y bueno, lo necesito porque ahí está el caso donde esto ya no se cumple. En fin, no quisiera alargar este video de lo que ya es. Espero que te haya gustado y te haya servido este video demasiado. Apóyame dándole un like a este y a mis anteriores videos y suscribiéndote a este canal tan hermoso llamado Delta Factorial. Me apoyarías bastante también compartiendo este video con todas las personas que puedas, que sepas que les gusta este tema de las matemáticas o que les pueda servir. No te olvides de activar la campanita para que te llegue una notificación cada vez que yo suba un nuevo video, y también de seguirme en mis redes sociales que te dejo aquí abajo en la descripción. Ahora sí ya me voy. Cuídate mucho y recuerda, te ayudaré en este largo camino. Así que hasta pronto. Bye.